Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis espectaculares. Hoy nos vamos a hacer el tutorial 3, cómo montar tu bar en casa, y va a tratar sobre los vasos básicos. ¿De acuerdo? Mira, he puesto aquí unos cuantos, yo tengo 100 y pico, pero bueno, yo hago vídeos de cócteles, entonces lo suyo es que yo vaya comprando vasos y teniendo vasos de todo tipo, es lo normal. Ahora vosotros ya tenéis vuestros 5 destilados, tenéis vuestras botellas de 5 licores también, tenéis ahí 10 botellitas de los otros 2 tutoriales, y entonces lo siguiente, bueno, es tener vasos para hacer nuestras bebidas y nuestros cócteles. Entonces yo me vuelvo el niño del exorcista y ¡guau! Me vuelvo loco y me lío a comprar vasos. Y luego me los quedo mirando y digo, joder, pues me sobran más de la mitad de los vasos. No es que me sobre más de la mitad de los vasos, es que me sobran casi todos los vasos. Nos hemos vuelto locos. ¿Por qué? Porque me he vuelto eso. Me tenéis que hacer un exorcismo para comprarme unos vasos. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar nuestro bar en casa por los cimientos, no por el tejado. Con los vasos, lo mismo. Vamos a irnos a los vasos que vamos a usar, los más adecuados para empezar nuestro bar. Aquí tenemos este vaso que es muy bonito y lo vamos a descartar. Un vaso bajo, un vaso medio lo vamos a descartar. También una copa balón también la vamos a descartar. Uy, qué bien quedan aquí los gin tonics. Sí, vale, lo que tú quieras. Otro vaso bajo, lo descartamos. Este también lo descartamos. Esta copita que es muy cookie también la descartamos. Esta también la vamos a descartar. Este también, un vasito de whisky labrado, ¿veis? Estos están labrados, son muy bonitos. Mira, oh, mirad qué bonito, qué labradito más bonito lleva por ahí. Espectaculares, qué bonitos son estos vasos. Esta copa cervecera también, para los cócteles, esto es divino. Para la... Uy, la margarita, qué maravilla. Yo voy a hacer margaritas. Una copa Fizz, oh, genial. Una copa de cóctel, ay, yo quiero una copa de cóctel, qué maravilla. ¿Tienes coctelera? Normalmente en todas las casas hay cocteleras. Cuando empezamos a montar nuestro bar en casa, lo primero que compramos es la coctelera. Me parece que va a ser que no. Entonces esta la vamos a descartar también. Este también es labradito, mirad qué bonito, curioso, ¿verdad? Un vaso largo, muy bonito. Está bueno las copas estas altas tipo Pilsner, wow, geniales. Otro vaso largo, mirad, este está bien, es un poquito más estrechito, pero este está bien. Mirad, este también es un vaso alto, pero un poquito más estrechito, vale, está bien. Anda, nos hemos quedado ahí con dos. Joder, qué pocos vasos, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué hago yo? Jolín. Aquí se puede servir una margarita, en este vaso, por ejemplo. Se puede servir muchísimos combinados. Y aquí también se puede hacer un gin tonic en este vaso perfectamente. También se puede hacer un mojito. Vaya, hombre, pues entonces ya me empiezan a sobrar muchos vasos, ¿no? Estos son los dos vasos ideales. Estos son los dos vasos que hay que tener. Un vaso bajo, o mucha gente le llama vaso de whisky, y un vaso alto. Este vaso. Con estos dos vasos son con los que tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar en un principio son las mezclas, los combinados y los cócteles que no necesitan coctelera. Vamos a empezar por lo más básico, que son estos dos vasos. Medidas, me vais a decir, es que el otro es más estrecho, es más... La bebida ideal de estos vasos son el pequeño, 9 onzas, que son 270 mililitros, 16 onzas que son 16 onzas que son 480 mililitros, ¿vale? Digo ideales porque si tiene 2 onzas más o 1 onza menos, no pasa nada. Si este tiene 2 onzas más o 2 onzas menos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a la hora de coger la receta jugamos un poco con los hielos que le echemos, la capacidad que tenga, si lleva una soda, si lleva un refresco.
O sea, ¿entendéis? Lo podéis ajustar, no importa, no importa en absoluto. Estamos haciendo cócteles en nuestra casa, joder, para nuestras amistades, para nuestros conocidos. Entonces, si el cóctel que vamos a hacer queda por aquí y no llega justo al borde, es que no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Que no estamos en una barra, joder, que están pagando por nuestro cóctel, lo estamos haciendo en nuestra casa, ¿vale? Entonces estos dos vasos son los que tenemos que, fundamental, básico, de verdad. ¿Por qué no uso este? Que es, mirad, tiene casi, bueno, prácticamente la misma capacidad. O este. ¿Por qué no uso este, que también la tiene? Y en los labrados, ¿por qué no uso este de whisky también, que es muy bonito? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer los combinados, esto es como un lienzo en blanco, ¿vale? Entonces lo vamos a pintar de negro, perdón, lo vamos a pintar de colores cuando echamos la mezcla. Lo bonito es ver cómo se ve la espuma de la soda, de verdad, ¿eh? No es ninguna tontería. Si echáis un golpe de granadina, como cada granadina. Entonces lo primero, lo suyo es usar estos transparentes, ¿eh? Son los mejores, no son nada caros, son baratos y nos van a dar un juego increíble. La coctelera lo vamos a dejar para los siguientes vídeos, que también va a ser básico, la coctelera es básica. Pero ahora lo que tenéis que buscar son recetas para poder combinarlas en estos vasos y que no necesiten coctelera. Tenéis en los libros, tenéis un montón de recetas, en internet tenéis un montón de recetas. Entonces lo mejor es empezar por esos, que son los más básicos. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos, no me voy a enrollar más, porque yo creo que lo quiero dejar muy clarito, que no os liéis a comprar vasos para luego tenerlos llenándose de polvo y mirándolos y diciendo, joder, qué mezcla he hecho aquí. Así que si tenéis que ajustarlo, podéis subir, coged la receta original, la que queréis hacer, y si os falta espacio en este vaso, la bajáis un poco, le quitáis un poco los ingredientes, ajustándola exactamente con el mismo sabor. Si lo queréis hacer aquí en uno grande, pues igual aumentáis la receta, ajustándola justo con el mismo sabor, con hielos, y empezar por estos. Hacerme caso, no os líes a comprar vasos. Es un consejo que os doy humildemente. Y no me voy a enrollar más con esto de los vasos, estos dos vasos. Aquí vamos a hacer de todo. Para empezar, nuestro bar en casa. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices. ¡Chao!